Yo voy a dar una lección con contenidos muy diversos. Yo a mis alumnos querría sorprenderles hoy y les voy a hablar primero de geometría y después voy a hablar incluso un poquito también de anatomía. En cuanto a la geometría voy a hablarles de esferas y luego también quiero que se sorprendan y que entiendan que dentro de nuestro cuerpo hay toda una serie de órganos y que están pasando cosas constantemente también. Vamos a empezar por hablar de esferas. Si yo quiero que mis alumnos entiendan lo que es una esfera, lo primero que puedo hacer es dibujar una esfera. Pero, ¿cómo dibujo una esfera en un plano bidimensional? Pero por más que lo haga muy bien, no va a dejar de ser eso, un círculo. Si empiezo a darle vueltas, ¿no? ¿Cómo hago o cómo doy a entender a mis alumnos que esto no es un círculo, es una esfera, es una cosa así como en 3 dimensiones? Entonces me imagino este eje y aquello de la línea discontinua que hace ver que el eje está como por dentro de la esfera y luego sale por aquí detrás, pero esto probablemente es insuficiente. Aquello de las 2 dimensiones lo tengo que olvidar. Se me ocurre que con esta aplicación puedo dibujar una esfera y a lo mejor esto les ayuda un poquito más a entender. Aquí pongo otro punto y ahí aparece una esfera. Como veis, además, que la imagen está rotando, la esfera está parcialmente cortada por un plano, lo puedo incluso rotar yo, pero realmente me estoy complicando mucho, porque lo más fácil y lo más sencillo es mostrarles directamente una esfera, lo que llamamos más comúnmente una bola. Porque si nos vamos a la definición de la enciclopedia, tampoco me ayuda muchísimo. En geometría, una superficie esférica es una superficie de revolución formada por el conjunto de los puntos del espacio que equidistan de un punto llamado centro. Esto a mis alumnos tampoco les ayuda. Vamos a hacer una cosa, voy a ponerla en el suelo, vamos a seguir hablando de esferas, os pongo otro ejemplo, os enseño otra, y luego vemos aquello de por qué ruedan, ¿verdad? Esta además es una esfera robótica. La puedo controlar con mi teléfono y puedo hacer que ruede libremente, ¿verdad? Voy a hacer una cosa, le voy a poner otra pieza que tiene una pequeña cabeza. Como veis, la voy a poner en el suelo y vamos a hacer que rueden. Una esfera, por el hecho de serlo, sobre un plano liso, va a rodar. Utilizando la cámara de la clase que tengo conectada al panel, yo he puesto sobre una mesa toda una serie de objetos y ahora Pablo, como si fuera cualquier otro alumno de aquellos con los que nosotros trabajamos a diario, pues va a localizar de todos esos objetos que hay en la mesa los que él ve que son esferas. Efectivamente, esto es una esfera, lo hemos estado utilizando antes, ¿vale? Lo hemos reconocido a la primera. Este otro robot con el que he jugado pues también es una esfera. Por supuesto, todo esto no. Esto tiene curvas, pero no es una esfera. Esto tiene forma circular, pero no es una esfera, al igual que esto. Y esto, pues tampoco. Es verdad que lo parece tal cual está puesta la cámara, pero no lo es. De hecho, nosotros vivimos en una esfera muy grande. Nuestro planeta, el planeta Tierra, es una esfera. ¿Por qué lo sabemos? Pues mirad. Si vamos alejándonos y nos alejamos mucho, enseguida vemos que donde vivimos es también una esfera muy grande. No solo la Tierra, de hecho, el resto de los cuerpos celestes que hay en el sistema solar también tiene forma de esfera, veréis. Y en este caso, además, es una esfera sólida. La Tierra no está hueca por dentro. O sea que hay esferas por todos los lados. Es más, os diré una cosa. Nosotros dentro de nuestro cuerpo y más concretamente dentro de nuestra cabeza tenemos 2 esferas que están a la vista. Un ojo es una esfera. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero un ojo tiene más o menos este aspecto. Para que os hagáis una idea, pues, bueno, más o menos aquí es donde estaría la oreja, el principio de la nariz, ¿vale? Esta es más o menos la forma. Esto tiene que ver con lo que os decía antes. Dentro de nuestro cuerpo hay muchas cosas, no solo esferas. Pero ¿qué aspecto tiene esto realmente? Nos lo han contado y a lo mejor hemos visto alguna imagen, pero no estamos del todo seguros. Veréis, todo eso lo tenemos dentro de nosotros.
Nos vamos a tomar un pequeño descanso, ahora que estamos ya cambiando de tema y que vamos a ver toda esta parte de la anatomía y de los órganos internos, y os voy a pedir simplemente que coloreéis una pequeña lámina que luego tiene sorpresas. Una lámina como esta que representa un cuerpo humano, vais a ponerle el color que vosotros queráis y luego veremos cuál es esa sorpresa de la que os hablaba. Veréis. Bueno, estas son las láminas que yo he repartido para mis alumnos, ¿no? La que os he enseñado antes. Algunos, como veis, ya la han coloreado con prácticamente la misma combinación de colores. Y ahora enseguida os explico en qué consiste esa sorpresa que os decía. Vamos a utilizar la cámara también de nuestros dispositivos para enfocar una de estas láminas y veréis cómo sucede algo que puede ser interesante. Esta es la aplicación de la que os hablaba. Nos va a servir para ver qué es lo que hay dentro del cuerpo humano. Vamos a ver estas láminas que los alumnos han estado manejando. Mirad, ahí tenéis una imagen en 3 dimensiones de este mismo dibujo que han hecho los alumnos. En lugar de la piel puedo ver los músculos, además de los músculos puedo ver los huesos si quiero, ¿eh? Mirad. O sea, yo estaba haciendo este mismo ejercicio con la cámara que tengo en el aula, pero realmente lo que yo quisiera es que lo hicieran los propios alumnos desde su tablet. Y lo que haremos será lo siguiente. Lo primero, duplicar. Ya tenemos la imagen del dispositivo del alumno duplicada aquí en la pantalla. Vale, vamos a ver. Ah, bien, perfecto. Y ahí tienes, correcto, ahí tienes tu lámina, que bueno, la hemos dejado en blanco, pero si lo hubiera coloreado con unos colores determinados, esos colores también aparecerían en la piel. Dentro de nosotros tenemos órganos y tenemos un montón de cosas que están ahí funcionando. Para demostrarle esto a mi alumno le voy a pedir, pues Pablo, si quieres ven por aquí, por favor. Échatela así por encima. Voy a ponerlo así para que lo veáis bien. Ahí está el interior, ¿verdad? Esto es lo que tiene mi alumno dentro. Vemos que está perfectamente sano. Vamos a ver incluso solamente el aparato circulatorio con su corazón bombeando, como os decía antes. Muchísimas gracias. Complementaros si queréis con más dispositivos. Aquí tengo, por ejemplo, un pequeño robot de Lego, sensores, por ejemplo, sensor de temperatura, de movimiento. Esto es un ejemplo de lo que podéis hacer con el panel en vuestro aula.